programa de hoy desde Roma, el Papa Francisco en su catequesis sobre el discernimiento nos habla sobre conocerse a sí mismo. En Nicaragua publican detalles de la audiencia judicial clandestina que decidió la cárcel de los religiosos de Matagalpa. En el mes del Santo Rosario sabremos por qué este rezo es un remedio contra las tentaciones del diablo. En Estados Unidos, FBI irrumpe en forma agresiva en casa de un católico provida frente a su familia. Hoy es la fiesta de Santa Faustina Kowalska. Sabremos más sobre la santa polaca que nos anima a confiar en la divina misericordia. Hola Eddie, feliz fiesta de Santa Faustina Kowalska. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Feliz fiesta a ti y a todo nuestro público. Así es, amigos. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos la noticia desde Roma contándoles que el Papa Francisco dijo esta tarde que es importante conocer aquello a lo que somos más sensibles para protegernos de quien se presenta con palabras persuasivas para manipularnos. ¿Qué más dijo sobre el discernimiento? Lo cuenta nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Aquí desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde hace apenas unas horas el Papa Francisco presidió la audiencia general como cada miércoles ante miles de fieles. Continuando con su ciclo de catequesis sobre el discernimiento, el Papa Francisco destacó hoy la importancia del conocimiento personal. Aseguró que la oración y el conocimiento de uno mismo son elementos básicos de la existencia cristiana y elementos preciosos para encontrar el propio lugar en la vida. Animó a quitarnos las máscaras y aseguró que el olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par que la ignorancia sobre nosotros mismos, sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Explicó también que conocerse a uno mismo no es difícil, sino que es cansado, ya que implica un paciente trabajo de excavación interior y requiere la capacidad de detenerse y de apagar el piloto automático. Para lograr este conocimiento personal, el Papa Francisco animó a hacer un examen de conciencia y pensar sobre lo que sucede en nuestra jornada, y aseguró que solo el Señor puede darnos la confirmación de lo que valemos. A continuación, el Papa Francisco citó a Santa Faustina Kowalska y recordó que a través de ella Dios mostró al mundo que debía buscar la salvación en su misericordia. Con el recuerdo de esta santa, celebrada cada 5 de octubre, el Papa pidió confiar en la misericordia de Dios, que puede cambiar el corazón, y también en la materna intercesión de la Reina de la Paz. Por último, invitó a rezar por la martirizada Ucrania, siempre pidiéndole a Dios el don de la paz. Al término de la audiencia general, el Papa Francisco recordó que ayer se celebró el Día de San Francisco de Asís, el patrón de Italia. El Santo Padre pidió que su ejemplo de consagración a Dios, de servicio a los hombres y de fraternidad con las criaturas guíe vuestro camino. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Ya son 47 días los que llevan presos el obispo de Matagalpa, 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico por orden del dictador Daniel Ortega. Aquí lo último sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite dar un abrazo, general. Somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que... El Poder Judicial de Nicaragua publicó en su portal el acta de la audiencia en septiembre en la que se decidió la cárcel para los religiosos de la curia de Matagalpa. Aquí los detalles del documento de la justicia nicaragüense para justificar la prisión de los colaboradores del obispo Rolando Álvarez. Aquí el acta de la audiencia preliminar celebrada el pasado 22 de septiembre en contra de los religiosos colaboradores del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Ahora los 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico se encuentran encerrados en la cárcel de torturas de El Chipote. La jueza Nadia Ubeda formalizó la acusación bajo los cargos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua.
El expediente dice que ante la falta de abogados privados que representen a los acusados, les asignan 4 abogados del Estado. La audiencia se realizó en una sala de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido también como El Chipote, en el departamento de Managua. Al inicio de la audiencia, la jueza pidió que se corrijan algunos errores que presentaba el documento de acusación. Según el acta, no pasó mucho tiempo de la audiencia para que la jueza diga: estamos en presencia de un hecho de naturaleza grave y los elementos de convicción son suficientes para sostener fundadamente que los acusados son, con probabilidad, responsables por los delitos imputados. Asimismo, para referirse a los acusados, la jueza dijo que los delitos están dentro del ámbito del crimen organizado. El documento añade que la policía seguirá investigando las actividades ilícitas de los religiosos. Los llaman miembros de la organización delictiva. Las abogadas de los religiosos rechazaron la acusación con distintos argumentos en favor de cada uno de los acusados, como la falta de claridad y precisión de los delitos denunciados. Sus pedidos fueron ignorados por la jueza Ubeda. Las abogadas públicas también objetaron la prisión preventiva para los religiosos, pero la jueza aprobó el arresto de los denunciados por 12 meses mientras se les investiga. Este viernes 7 de octubre por la mañana se realizará la próxima audiencia. En reciente carta de las Hermanas Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Matagalpa a nuestra redacción, precisaron que no fueron expulsadas tal como se informó, sino que no les fue renovado su permiso de residencia. Pero el hecho es que desde el 21 de septiembre las misioneras tuvieron que dejar la ciudad, como le pasó a otra congregación religiosa en julio por orden del gobierno. En su misiva del 28 de septiembre, desde México, las Hermanas de la Cruz también hicieron una importante reflexión respecto a la situación en Nicaragua. Veamos de qué se trata. Quiero sí decir que digamos a la Iglesia y a todo hermano, continúe su oración constante por Monseñor Rolando José Álvarez, por los sacerdotes, seminaristas y laicos injustamente encarcelados. Nos preguntamos por qué ahora se juzga a los inocentes, por qué se persigue la verdad, por qué se acallan las conciencias de muchos. Nuestra misión es profundamente eucarística sacerdotal, y al Señor le duele lo que viven sus consagrados y toda persona de buena voluntad. También pedimos orar por todas las congregaciones que están viviendo su misión en Nicaragua con tanta incertidumbre de lo que sucederá y por las congregaciones nacidas en Nicaragua y todos los sacerdotes para ser fortalecidos en este Vía Crucis en espera de la resurrección. Oramos por los gobernantes para que pueda llegar una luz, ya que están negando un futuro de verdadera paz y amor a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y dañando profundamente la base de la sociedad, la familia, quienes viven con tanta angustia, exilio, pobreza, incertidumbre. En medio de la oscuridad que atraviesa Nicaragua y su iglesia, esta semana una vocación religiosa que se afirma, alienta esperanza. La hermana Ninfa Eudes Montenegro, de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Encarnación de la Diócesis de Matagalpa, hizo la profesión de votos perpetuos la mañana del domingo 2 de octubre en la parroquia Santa María de Guadalupe de Matagalpa. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Óscar José Escoto Salgado, vicario general de la diócesis en reemplazo del obispo Álvarez bajo arresto domiciliario. La consagración de la hermana Ninfa Eudes se realizó en las vísperas de las fiestas de su patrono, San Francisco de Asís. El pasado 27 de septiembre, en el Día Nacional de la Biblia, niños de la diócesis de Danlí se vistieron como Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto, y como las Hermanas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, expulsadas hace unos meses por el gobierno de Daniel Ortega. Las tiernas imágenes muestran la solidaridad del pueblo hondureño, quienes vienen exigiendo la liberación del obispo Álvarez y la restauración de la paz en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general.
somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te... Sobre Rosario, el santo cura de Ars decía: con esta arma le he quitado muchas almas al diablo. Sobre la devoción a la Virgen María y el rezo del Santo Rosario como remedios contra las tentaciones, hablaremos hoy en nuestra sección Lucha contra el Diablo. Desde Madrid, España, nos acompaña el padre Francisco Torres, sacerdote exorcista de la diócesis de Plasencia. Es un gusto tenerlo con nosotros, padre Francisco. El gusto es mío. Hola a todos. Padre, coméntenos por qué la devoción a la Virgen María nos protege de las tentaciones. Bueno, la devoción a la Virgen María es una devoción no cualquiera, sino basada precisamente en la Madre de Dios, en esa criatura que Dios se preparó desde toda la eternidad, que la protegió y la cubrió también con su sombra. No solamente la fecundación de su Hijo Jesucristo en ella, ¿verdad?, sino también la escondió de los ataques del diablo. Y por eso el diablo la tiene tanto odio, la tiene tanto miedo a la Virgen María, porque ella no solamente no tuvo el pecado original, sino que no tuvo ningún tipo de sombra, ni de roce, ni de ningún pecado personal. Por eso es una devoción muy eficaz, ampararnos en la Virgen María, pedirle protección a la Virgen María contra las insidias del diablo, con la lucha contra Satanás. ¿Y por qué el Santo Rosario le agrada tanto a la Virgen? Bueno, pues sabemos por la tradición piadosa de la Iglesia, por la devoción popular, que el rosario es una oración no solamente que le agrada a la Virgen, sino que fue pedida insistentemente por la Virgen María, ¿no? Aunque el rosario tiene su origen, digamos, en una adaptación del oficio litúrgico a las personas que no sabían latín, que no sabían rezar los salmos, no ha dejado por ello de sumársele gracias especiales de la Virgen María y sobre todo indulgencias de varios papas a lo largo de la historia. Recientemente pues fue la Virgen Santísima en su aparición en Fátima en 1917 la que pidió insistentemente que rezáramos el rosario todos los días para la paz del mundo, para el perdón de los pecadores y para, bueno, pues la estabilidad del Santo Padre y de la Santa Iglesia. ¿Por qué se refiere usted al Santo Rosario como un arma de destrucción masiva contra los ataques, trampas y mentiras de Satanás y sus lacayos, seguidores de este mundo? Bien, esa expresión efectivamente es mía, de un artículo que tuve que escribir para Ciprensa respondiendo a un periodista canadiense que titulaba, o que decía que el rosario era un arma de extrema derecha, es decir, esa utilización política de un objeto de devoción personal de los fieles. Y yo dije que precisamente lo que es un arma de destrucción masiva, el rosario, es porque con el rosario podemos vencer siempre las tentaciones del diablo y los ataques del mal. Decías o citabas al principio una cita de Santo Cura de Ars, ¿no? Pero podrían ser muchos más las experiencias de muchos exorcistas, muchos sacerdotes, de ver cómo el diablo tiembla, cómo el diablo rabia, cómo el diablo se espanta cuando se reza cada Ave María, cuando se reza y se van pasando las cuentas del rosario, ¿no?, en esa devoción a la Santísima Virgen. Por eso digo que es un arma de destrucción masiva contra Satanás y sus lacayos de este mundo. ¿Quiénes son los lacayos de este mundo? ¿A quién me refería yo? Pues precisamente a todos esos líderes mundiales, a todas esas gentes que le hacen un juego sucio a Satanás, que primeramente pues el satanismo, ¿no?, los que predican esa religión satánica, pero también los que van destruyendo la vida humana por el mundo entero, los que promueven leyes del aborto, de la eutanasia, de las uniones homosexuales, pues todos estos sacramentos del diablo que hoy están siendo elevados a grado de ley y que están atrayendo muchas maldades al mundo. Precisamente, padre, por todos estos temas, ¿cómo se debe rezar el Santo Rosario? Efectivamente, es decir, nuestra lucha, ya lo dice San Pablo, que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del aire. Nuestra lucha es contra los espíritus malignos, que se manifiestan de muchas maneras, no solamente en las cuestiones sobrenaturales o extraordinarias, ¿no?,
sino en el día a día hay muchas maneras en que el diablo deja sentir su acción. Y nosotros, el Señor nos ha dado un arma poderosa, una espada espiritual grande, que es la devoción a la Virgen María expresada en el Santo Rosario. Amén de otras devociones, de otros ejercicios de piedad que se pueden comentar en otro momento y que también pues, conviene saberlos y conocerlos y usarlos en esta lucha que tenemos que desempeñar contra Satanás y los ángeles apóstatas. Padre Francisco Torres, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y hasta pronto. Nos vamos a una pausa y al volver, hoy es la fiesta de Santa Faustina Kowalska. Sabremos más sobre la santa polaca que nos anima a confiar en la Divina Misericordia. En Estados Unidos, FBI irrumpe en forma agresiva en casa de católico Provida frente a su familia. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En España se realizó este fin de semana un taller de travestismo para niños en la localidad de Terrassa. El taller Drag Kids, financiado con dinero público, se presentó como un taller intergeneracional de travestismo dirigido a familias con niños de 6 a 12 años, en el que 3 hombres disfrazados de mujeres acompañaron preguntándoles qué cuerpo les gustaría construir. La Fundación Abogados Cristianos solicitó medidas cautelarísimas al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona para evitar la realización del evento, pero no lo pudo conseguir. Abogados Cristianos sostuvo que el taller vulnera el derecho a la protección de la juventud y la infancia, el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y el deber de la administración de ser neutral. Hoy celebramos la fiesta de Santa Faustina Kowalska. A ella el Señor le dijo que las almas que propaguen la devoción a su misericordia las protegerá durante su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no será para ellos un juez sino un salvador misericordioso. Por ello nos vamos hasta Argentina, donde se encuentra el padre Mauro Carlorossi. Él es sacerdote del oratorio de San Felipe Neri y predicador de los retiros espirituales centrados en la devoción a la Divina Misericordia. Con él hablaremos sobre esta gran santa. Es un gusto tenerlo con nosotros, padre. Cuéntenos, ¿cómo fue la vida de Santa Faustina Kowalska? ¿Siempre creyó en Dios? Muchas gracias y un saludo cordial a todos ustedes en EWTN, esta hermosa audiencia que tanto cariño y están en mis oraciones. Sor Faustina siempre creyó en Dios, y si hay algo, un título que podríamos decir llamativa, ella no iba a misa el domingo, pero no porque no quisiera, sino porque muchas veces no podía, por la pobreza, la extrema pobreza. ¿Y qué hacía los domingos cuando no podía? Porque solamente había un vestidito en el cual se compartían las hermanas, eran más de 8 hermanos. Cuando no le tocaba a ella y no podía salir, no podía ir a misa, sufría su corazón y de alguna manera se escondía en un rincón de la casa a hacer sus oraciones al mismo momento que era la misa. Ella estaba en su casita, a 1 kilómetro de la iglesia, rezando un devocionario que tenía o repitiendo las oraciones que sabía, porque apenas ella sabía leer y escribir. Santa Faustina sufrió varios combates espirituales durante su noviciado. ¿Nos podría explicar cuáles fueron y por qué se dieron? Bueno, sobre todo el combate espiritual tuvo que ver con la noche oscura del alma, tuvo que ver con aquella purificación al cual Dios llama a grandes santos, una purificación de todo lo terreno para lograr ensanchar el corazón a medida que uno se desapega de las cosas de este mundo, para amar más, conocer más el amor divino y ser capaz de más misericordia. Sobre todo tiene que ver con esa noche oscura del alma y siempre en la vida religiosa, de alguna manera, los primeros años tienen esa tónica de purificación del mundo. Bueno, de Sor Faustina no solamente que en el noviciado en sí mismo es una purificación, es una situación que a veces muy fuerte, donde realmente las verdaderas vocaciones pueden perseverar, pero a eso se le añadió estas pruebas espirituales interiores, donde Sor Faustina ya desde muy jovencita comprendió la importancia de la salvación de los pecadores, la importancia de la Divina Misericordia sobre todo, y de ella ofrecerse como víctima por la salvación de los pecadores. Eso lo comprende gracias a este enorme proceso de purificación que le da la noche oscura del alma. Padre, ¿cómo fue la visión que tuvo del cielo, el purgatorio y el infierno? Bueno, la visión del cielo es maravillosa porque es realmente una
algo que incluso hoy no se habla, ¿no? De cómo es el cielo, lo hermoso que es el cielo, y cómo el Señor cuando habla incluso de la divina misericordia, habla de, del gozo y la alegría que da contemplar eternamente la bondad de Dios. Contemplar eternamente la bondad de Dios produce en el alma un verdadero éxtasis de alegría y continua felicidad, porque en el cielo, en definitiva, entrarán aquellos que aprendan a glorificar su misericordia. Tiene una visión también del purgatorio, el numeral 20 del Diario Espiritual de Sor Faustina, donde el Señor mismo le dice, bueno, que su misericordia no lo quiere, pero sí lo exige la justicia, en razón a que cada uno es libre a la hora de actuar y con su pecado ha dañado y debe reparar. Si no reparamos en la tierra, es necesario reparar en algún momento el daño causado por el pecado. Y el infierno, numeral 741, que es una visión realmente muy profunda, muy fuerte. Sor Faustina reconoce que solamente la gracia de Dios le permitió a ella sobrevivir en esa visión de todos los, incluso describe las distintas penas del pecado, primero la ausencia de Dios, su lejanía, el haber despreciado su amor, además que no purificado, sino sufre el sentido con el cual el alma pecó. Entonces, describe, así hace una descripción, ella que no es teóloga, ella que no conoce de los grados de lo que en el purgatorio se sufre, hace una descripción. Padre, ¿cómo imitar a Santa Faustina Kowalska en estos tiempos? Bueno, sobre todo su testimonio de la grandeza que es la bondad de Dios. Solamente la bondad de Dios puede cautivar nuestra alma al punto de decirle cuánto Dios me quiere a mí. Dios, que es amor, se hace misericordia cuando nos dice a cada uno todo lo que es capaz de hacer por nosotros, que Él ha muerto en la cruz por amor a mí, por amor a ti. Y de eso se trata, ese embelezarse en la bondad de Dios. Es lo que nos ayuda a nosotros en las circunstancias que nos tocan en la vida, en el trabajo, la muerte, el dolor, la enfermedad, las circunstancias políticas, sociales, es decir, no, esto no tiene la última palabra. La bondad de Dios tiene la última palabra. Yo soy amado, yo soy acompañado. Incluso en los momentos de dolor Dios me acompaña, Dios me ama. Dios es Padre y Él prevé que todas las cosas que me sucedan son como leña para que crezca mi amor y mi confianza en Él. Y de eso se trata. El amor de Dios se paga con confianza en el amor de Dios. Jesús, en vos confío. En los momentos que nos toque vivir, Jesús, en vos confío. Eso es lo que nos va a ayudar a llevar adelante a cada uno su vocación, las dificultades y todo lo que el Señor ponga en cada día en nuestra vida. Jesús, en vos confío. Padre Mauro Caorlorossi, gracias por la entrevista. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. En Estados Unidos, un líder católico provida fue arrestado por el FBI de una forma innecesariamente agresiva. La detención resonó en las redes sociales, suscitando el apoyo de muchos para financiar la defensa legal del padre de familia. Conozcamos esta historia. El pasado 23 de septiembre, en Kindnersville, en el condado de Bucks, Pensilvania, policías del FBI irrumpieron en la casa de Mark Houck, católico provida y padre de 7 hijos. Houck fue arrestado acusado de agredir a un miembro de Planned Parenthood en Pensilvania. Mark Houck sostiene que empujó al miembro de la clínica de Parenthood lejos de su hijo de 12 años porque éste estaba acosando verbalmente al niño. Houck y su hijo rezaban el rosario en la puerta de la clínica abortista el pasado 12 de septiembre. En declaraciones a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, la esposa Ryan Mary Houck relató que alrededor de 25 miembros llegaron a su casa en unos 15 patrulleros. Dijeron que iban a entrar si no abría. Tenían unas 5 armas apuntando a mi esposo, a mí y básicamente a mis hijos. La detención ha provocado una protesta pública al ser considerada por muchos una demostración de fuerza innecesariamente agresiva. Mark Houck, fundador y copresidente de un apostolado de formación espiritual para hombres llamado The King's Men, podría ser condenado a 11 años de prisión si es declarado culpable de violar la ley federal de libertad de acceso a las entradas a las clínicas. La plataforma Give, Send, Go lanzó una campaña de ayuda económica para la familia de Houck,
En pocos días lograron su objetivo de recaudar $360.000. En un comunicado del 27 de septiembre último, 22 congresistas de Estados Unidos exigen una explicación al Departamento de Justicia tras esta forma de arresto. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.